El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que se hace en red desde todo el país y que se emite cada día desde aquí, desde Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy, martes 21 de junio de 2016. El gobierno nacional prohibió el libre acceso al acto del Día de la Bandera en Rosario y reprimió una manifestación pacífica contra los tarifazos. Como nunca en la historia, el Monumento Nacional a la Bandera estuvo cercado con vallas, camiones hidrantes y gran cantidad de gendarmes. Desde la noche anterior solo podían pasar invitados especiales. El presidente Mauricio Macri dio su discurso en el acto principal, en el patio cívico, al que solo pudieron acceder funcionarios y los niños de las escuelas primarias que fueron llevados especialmente. El público recién pudo acceder libremente una vez que el presidente ya se había ido. La multisectorial contra el tarifazo, integrada por comerciantes, pequeñas y medianas empresas, organizaciones sociales de la ciudad, se movilizó hacia la zona y se produjo la represión por parte de la gendarmería, con un concejal que terminó con la cabeza rota, otras personas que también fueron golpeadas. En el lugar estuvo nuestro compañero Fabián Romero, de Aire Libre Radio Comunitarias, y está en línea para contarnos más de esto que ha ocurrido en Rosario. Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día a toda la audiencia del país. Bueno, lamentablemente, justamente narrando y contando esta situación, se venía desarrollando, tal cual decías, una movilización absolutamente pacífica. Se sabía desde hace unos días que extrañamente, o por lo menos por primera vez en la historia, tal cual lo marcaban, se iba a vallar el Monumento Nacional a la Bandera, y lo que venía siendo desde toda la vida un festejo popular, masivo, que se viene realizando todos los años en la ciudad de Rosario, que distingue a nuestra ciudad, en este caso y por primera vez iba a terminar siendo un espacio cercado al cual solamente se podía acceder con identificaciones muy precisas. De todos modos, la multisectorial contra los tarifazos ya sabía que no iba a poder acceder o no iba a poder llegar al Monumento Nacional a la Bandera. Por lo tanto, entonces, la única manera que tenía de poder visibilizar sus reclamos era llegar hasta alguna de las vallas que se habían colocado desde la noche anterior. Lo cierto, lo que sucedió finalmente es que ante la llegada de ante la llegada de la movilización a una de las vallas, la movilización empezó a ser, golpeada, pero no en el término completo de la palabra, sino golpeada textualmente. Se replegó, la movilización estaba en calle La Prida y Córdoba. La movilización dio marcha atrás, como en ese momento no era incluso ni el sentir de la movilización misma, pero sí de la cabeza de la movilización, que quería que siga siendo una movilización pacífica. Se dio marcha atrás. Para los que conocen la ciudad de Rosario, para los que han pasado alguna vez por la ciudad de Rosario, la movilización tomó por calle Rioja. Calle Rioja es una calle paralela al Monumento Nacional a la Bandera, y como bien sabe todo el mundo, las paralelas no se tocan. Si uno iba por esa paralela, jamás iba a llegar al Monumento Nacional a la Bandera. Inexplicablemente, entonces, a la altura de Juan Manuel de Rosas, la gendarmería hizo un corte nuevamente ante la cabeza de la movilización, en la cual se encontraban, por supuesto, la mayor parte de los dirigentes sociales y políticos, y entre ellos se encontraba uno de los concejales de la ciudad de Rosario del Partido Justicialista, que fue salvajemente golpeado al intentar pasar por esta paralela, que insisto, esto me parece que tiene que quedar bastante claro, no era una calle de acceso al Monumento Nacional a la Bandera, sino todo lo contrario, era una calle que lleva al Parque Nacional a la Bandera, que es mucho más retirado de la zona donde estaba en ese momento el presidente Macri.
Bueno, Fabián, te agradecemos el reporte desde Rosario y seguimos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo grande. Nuestro compañero Fabián Romero, que estuvo ayer presente en esta movilización, y les decimos que el concejal Eduardo Tonioli, del Frente para la Victoria, que es hijo de desaparecidos, es también el presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Rosario, fue herido, le rompieron la cabeza de un bastonazo, otras personas también fueron reprimidas. En declaraciones a Farco, el representante de las pequeñas y medianas empresas, Juan José Cisca, que integra la multisectorial contra los tarifazos que se movilizó ayer, aseguró que la Gendarmería tenía orden de reprimir y criticó al gobierno nacional por el operativo y a los gobiernos provincial y municipal por ser cómplices. Bueno, la verdad que fue una vergüenza porque hacía muchísimos años, yo creo que desde la dictadura militar, que no se veía una ciudad de Rosario el día de la bandera militarizada, con vallas para que el pueblo no pueda entrar, con chicos de cuarto grado acompañados solamente por un familiar que tenían una pulsera de color para poder entrar, que habían sido registrados sus documentos en las escuelas respectivas, y que el presidente vino escondiéndose, tenían orden de reprimir, y todo como se organizó el acto daba esa impresión. Y quiero decir que lamentablemente el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad de Rosario se prestaron a las maniobras de la presidencia para acercar el monumento a la bandera, y luego hicieron declaraciones hablando de que se volvió a recuperar el monumento, etcétera, etcétera. La verdad que esto nos desagrada muchísimo, y seguramente hoy cuando nos reunamos vamos a sacar un comunicado con respecto a eso. Juan José Cisca, representante de las pequeñas y medianas empresas, aseguró que el panorama económico en Rosario es preocupante, y justamente era eso lo que lo llevó a movilizarse ante la visita del presidente. Mira, te voy a dar una cifra. En Rosario cerraron más de 1.500 comercios, impactados por la baja de la venta y por las tarifas. Es decir, el modelo económico que está haciendo estragos con el comercio minorista, con el mercado interno, digamos, y no es solamente la tarifa, ¿no? Digamos que tiene que ver la devaluación, que aumentó alrededor de un 50-60% de los precios de la materia prima, la inflación que va a llegar a fin de año según las consultoras más neoliberales, alrededor del 42%, la apertura de la importación, que acá en la zona de Rosario y aledaños ha hecho que, por ejemplo, fábricas tradicionales de la línea blanca, como GAFA, como Bambi, Brick, estén suspendiendo gente, estén suspendiendo turnos, gentes. Han ingresado más heladeras en estos 6 meses que lo que ingresaron durante el año pasado, durante todo el año pasado, digamos, ¿no? Y podemos hablar de la industria del mueble y de la industria textil, y de Asindar, que está por cerrar su planta en Rosario, y de la General Motors, que ha suspendido turnos y tiene retiros voluntarios, que son en definitiva despidos encubiertos. Y además de la represión de ayer en Rosario, otra de las notas criticables de la jornada fue la utilización de niños y niñas de cuarto grado de distintas escuelas que fueron invitados especialmente a un acto patrio, porque durante su discurso el presidente Mauricio Macri los arengó para que gritaran la consigna "sí se puede", que era una de sus muletillas de la campaña electoral. Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Las ventas por el Día del Padre cayeron un 7,5% con respecto al año pasado. Según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la baja en las ventas fue en cantidad de artículos en todos los rubros y también se registraron compras de productos más baratos. Entre los rubros que más cayeron estuvieron artículos para el hogar y uso personal con un 13,9% menos, gastronomía y restaurantes con una baja del 11,9% y librería con el 9,4% menos de ventas que el año pasado. En el comunicado, la CAME aclaró que los comercios idearon todo tipo de estrategias para dinamizar las ventas, como por ejemplo descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1 y hasta 18 cuotas sin interés. Y si bien todo esto ayudó, los resultados no fueron los buscados. 7,5% cayeron las ventas por el Día del Padre con respecto al año pasado. El gobierno nacional promete empezar a trabajar para la reglamentación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Así lo expresó a nuestros compañeros del Instituto de Cultura Popular el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Oscar Aloati. Tenemos el informe de nuestro compañero Hernán Agustini desde Incupo. Saludos amigos del informativo Farco. El secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Oscar Aloati, confirmó que en una semana se reunirá el Consejo Nacional de Agricultura Familiar para debatir y elaborar un documento borrador para la reglamentación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar que desde 2014 espera por este paso. El Consejo se va a reunir el día martes 28 de junio en Buenos Aires con todas las organizaciones que conforman este Consejo. Y el tema es revisar ya el borrador definitivo de la reglamentación de la ley de reparación histórica de agricultura familiar, que es la 27118. El Consejo Nacional de Agricultura Familiar es un órgano compuesto por 13 organizaciones que representan al universo de 250.000 familias que en Argentina elaboran alimentos con técnicas y prácticas de la agricultura familiar. Hasta el momento son 13 las que integran y está, desde Federación Agraria, pasando por la Federación de Organizaciones, pasando por las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, y todo el espectro de organizaciones que tienen que ver con la agricultura familiar. Desde ASINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, José Luis Castillo, dejó en claro por qué las organizaciones deben estar presentes en la mesa que elabore la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Es llenar los artículos justamente de la reglamentación de la ley, que queden plasmados justamente en la reglamentación esos aportes que hemos hecho durante todo el 2015 las organizaciones. Somos necesarios en esa convocatoria porque justamente somos los gestores, lo que hemos conseguido, la subsecretaría primero, después la secretaría. Yo creo que todas las organizaciones tienen una propuesta política, productiva y bienvenido que nos sentemos con el secretario donde podamos discutir y ojalá se pueda llegar a una salida juntos, ¿no? Si los vientos soplan a favor, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar aspiran a que la reglamentación llegue a manos del presidente para su firma en el mes de septiembre. Y la reunión del martes 28 será un paso importante en esa dirección. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini. Y como venimos informando, los despidos de trabajadores en el Estado Nacional no solo significan personas que se quedan sin su trabajo, sino también personas que se quedan sin derechos. En el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, Renatea, donde hubo muchos despidos, los empleados de la Delegación Jujuy aseguran que hay una orden a nivel nacional para no controlar que se respeten los derechos de los obreros rurales. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Situación de los trabajadores rurales en la provincia de Jujuy. Desde el año pasado se vienen recibiendo denuncias por irregularidades y falta de control. Jorge Peña, referente del Renatea Jujuy, aseguró del por qué no se realizan estos controles. Lamentablemente no, y lo digo lamentablemente realmente de todo corazón, porque no se está saliendo al campo por orden directa desde Central, desde Buenos Aires,
no se está saliendo al campo, no se está haciendo ni promociones de derechos, no se están haciendo fiscalizaciones, o sea que no hay control de lo que está sucediendo con el trabajo rural desde el 10 de diciembre hasta esta parte. Entre esas irregularidades está el mal pago de sueldo a los trabajadores y de las familias completas que trabajan en el campo. La realidad de tal círculo es muy acuciante, es muy compleja. O sea, el trabajador rural está supeditado, por decirlo así, por refrán, es el último orejón del tarro, y está expuesto a muchísimas injusticias, desde el pago de su salario, que son de las personas que menos cobran, y si vos te pones a pensar, es uno de los grandes motores de la economía de la provincia, y son los que menos cobran, y de ahí en más tenés muchísimos problemas, desde abuso en cuanto al trabajo por horas, o sea, gente que no se le paga las horas extras, gente que realmente trabaja mucho más de lo que es, gente que el recibo dice una cosa y se le paga otra. Todo aquel que haya trabajado en el campo está escuchando esto y te está diciendo, sí, es así, siempre fue así y siempre será así. Bueno, renatea, el sentido lógico, renatea y práctico y político era que esto no siga pasando y que no sea siempre así. Este fue el reporte para el informativo Farco, René Caiconte, FM La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 21 de junio de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.